Evaluación del efecto antibacterial de componentes para calzado en un sistema de micropartículas de cobre en una matriz de caucho para suelas de calzado. En este trabajo se presenta un método para la elaboración de micropartículas de cobre por un proceso de oxidorreducción para ser incorporadas en una matriz de caucho empleadas en suelas para calzado. Se busca que la suela presente características antibacteriales tendientes a mitigar el impacto de patógenos en el ambiente. Dadas las nuevas medidas de seguridad biológica, se hace necesario elaborar materiales con características antibacteriales que limiten el crecimiento de microorganismos. Estos materiales serán empleados en la producción de componentes para calzado de seguridad o casual. Actualmente existen materiales capaces de evitar el crecimiento de microorganismos. Su funcionamiento depende de factores como tipo de material, cantidad de material antibacterial o partículas pequeñas antibacteriales, virus, bacterias, hongos a reducir, ambiente, humedad, luz y aireación. El cobre tiene propiedades antibacteriales y su capacidad de evitar el crecimiento de agentes patógenos depende de la cantidad presente en la matriz del compuesto y de su tamaño de partícula. La actividad antimicrobiana de iones de cobre, específicamente de cobre+2, es reconocida en la literatura desde el año 1993 y su actividad sobre los microorganismos es función de su concentración, actuando como un agente bacteriostático o bactericida. Las reacciones químicas de oxidorreducción son aquellas en las cuales se produce una transferencia de electrones. Son las reacciones donde se producen cambios en el número de oxidación de algunas especies. En una solución de sulfato de cobre se introduce un trozo de hierro. Este se recubre de un cobre metálico y la solución de sulfato de cobre se va decolorando gradualmente. El hierro pasa del hierro metálico a hierro 2+, proceso en el cual cada átomo de hierro cede 2 electrones. El hierro, que es la sustancia que cede electrones, es la sustancia que se oxida y es el agente reductor. El ion cobre se separa de la solución como cobre metálico, proceso en el cual cada ion de cobre gana 2 electrones. El cobre 2+ es la especie química que acepta electrones, por lo tanto se reduce y es el agente oxidante. El proceso de obtención de una suela de caucho natural con propiedades antibacteriales parte de la preparación de las micropartículas de cobre por el método redox. Se obtiene cobre metálico, que es retirado mecánicamente para ser secado, triturado y tamizado. Una vez obtenido, se mide el tamaño de partícula por estereomicroscopio. Mediante un proceso de molienda en molino abierto de rodillos, se mezcla el caucho natural con las micropartículas de cobre y los aditivos de vulcanización. Al final, el compuesto se vulcaniza en un molde de suela para calzado. Para determinar el efecto antibacterial se utilizó la norma ISO 22196, determinación de la actividad antibacterial de productos plásticos, y se hicieron pruebas mecánicas de abrasión, deformación por compresión, dureza y densidad. El caucho se caracteriza por su alta elasticidad, resistencia al desgaste, baja dureza y poco peso. Las propiedades del caucho natural usado en la elaboración de prototipos de suelas para calzado están dadas por las cadenas de poliisoprenos que tienen terminaciones de lípidos y proteínas. A esto se deben sus altas propiedades elásticas, además de la resistencia última que se puede lograr con un agente de vulcanización adecuado y calor. La presencia de metales de cobre dentro del compuesto de caucho natural presentó una actividad antimicrobiana. Para el tamaño de partícula usado se obtuvieron propiedades antibacteriales equivalentes a un 72% de efectividad antibacterial. El objetivo general es demostrar la actividad antibacteriana del cobre para una concentración de micropartículas en matrices de caucho natural empleadas en la elaboración de suelas de calzado industrial. Los objetivos específicos son producir micropartículas de cobre mediante procesos de oxidorreducción como agente antibacterial en matrices de caucho natural, realizar mezclas de partículas de cobre en una concentración y tamaños de partícula a través del proceso de mezcla en molino abierto con control de temperatura, y evaluar las propiedades antibacteriales y físico-mecánicas de la formulación para la determinación del mejor desempeño antibacterial, manteniendo inalteradas las propiedades del material. La presencia de metales de cobre dentro del compuesto de caucho natural presentó una actividad antimicrobiana. Para el tamaño de partícula usado se obtuvieron propiedades antibacteriales equivalentes a un 72% de efectividad antibacterial.